Comenzamos la unidad Síntesis de mecanismos. Revisemos qué mecanismos hemos visto hasta el momento. Mecanismos de barras, engranajes, levas. Pero, ¿cuáles podemos definir para alguna tarea específica? Únicamente los engranajes y las levas. De engranajes ya sabemos calcular los trenes de engranaje y seleccionar, aunque sea de forma básica, los engranes correspondientes. En cuanto a las levas, ya sabemos diseñar levas para tareas específicas. Sin embargo, de mecanismos de barras solo se ha hecho el análisis cinemático, pero no podemos definir todavía algún mecanismo para una tarea en particular. Como los problemas de diseño de máquinas requieren dispositivos con características particulares, debemos comenzar la síntesis de mecanismo sabiendo qué tipos de síntesis corresponden. Puede ser una síntesis cualitativa. En esta solamente se crean soluciones potenciales para una solución. Por ejemplo, ¿qué es lo que queremos del mecanismo? Que sea preciso, que sea rápido, que sea confiable, que sea barato. Eso nos permitirá seleccionar entre unos mecanismos y otros, pero son solo las cualidades que deseamos. Síntesis de tipo. Aquí ya definimos más apropiadamente el mecanismo para nuestro problema. Es un tipo de síntesis cualitativa, dado que dependiendo de la cualidad se ajustará mejor uno u otro tipo de mecanismos, como pueden ser mecanismos de barras, mecanismos con engranajes, con levas o con algún otro aditamento. Por ejemplo, deseamos seguir una pieza sobre una banda transportadora y rociarla de pintura a una velocidad alta, constante, con buena precisión, que haya repetibilidad y que sea confiable. Entonces, ¿qué tipos de mecanismo pueden cumplir estas características? Puede realizarse con mecanismos de línea recta, utilizando cilindros neumáticos o hidráulicos. Podremos hacerlo con leva y seguidor, solenoides, o comprar un robot costoso y complicado. Como síntesis cuantitativa, tenemos la generación de soluciones de tipo particular. Por ejemplo, la síntesis dimensional, en la que determinamos las longitudes de los eslabones o las proporciones entre los eslabones necesarios para el movimiento deseado. Y la síntesis de número, donde determinamos cuántos elementos conformarán nuestro mecanismo. Es decir, podemos elegir entre mecanismos de 4 barras, de 5 barras, etc. Y una vez que tengamos estos mecanismos, decidir los tamaños y la configuración que tendrá el mismo. Entre las síntesis que se pueden hacer tenemos la generación de función, en donde deseamos que un mecanismo presente una cierta salida para una cierta entrada. Se pueden tomar algunos puntos de la función en específico y tratar de que el mecanismo siga las trayectorias correspondientes. Tenemos mecanismos con generación de trayectoria, donde simplemente un mecanismo debe seguir la trayectoria prescrita. Entre estos tenemos los mecanismos de línea recta, por ejemplo. Entonces, como ejemplos de un grado de libertad, simplemente en generación de trayectoria, deseamos que
el mecanismo lleve algo de un punto A a un punto B. O tenemos mecanismos de 2 grados de libertad, donde ya se puede trabajar en un espacio 2D. También tenemos mecanismos de generación de movimiento. Esto se diferencia de lo anterior porque tanto en generación de función como en generación de trayectoria solo deseamos que se cumplan puntos específicos, pero en generación de movimiento deseamos llevar algo de una ubicación a otra, cuidando tanto su posición como su orientación. Cuando se realizan síntesis con mecanismos de barras, es conveniente tener en cuenta el espaciamiento de Chebyshev. Este espaciamiento nos dará un poco de distribución en cuanto al movimiento rotacional de las barras en nuestros mecanismos. Es muy sencilla la aplicación del espaciamiento, simplemente en lo que sería la ubicación de los puntos de precisión para formar nuestro mecanismo. Nosotros tomamos aquí, por ejemplo, que vamos de una posición inicial a una posición final. Ahora, ¿qué posiciones intermedias deberíamos considerar en nuestro análisis para los puntos que debe alcanzar el mecanismo y así tener el menor error intermedio? Bueno, simplemente se inscribe un polígono de 2n lados. Por ejemplo, para 3 puntos de precisión tendremos un polígono de 6 lados, como se muestra aquí. Y simplemente de cada vértice se baja una línea hacia el eje X. Por lo tanto, si yo deseo 3 puntos de precisión entre la posición inicial y la final, los 3 puntos que debería considerar para mi mecanismo son estos: 1, 2 y 3. También tenemos para la síntesis con barras que se utiliza la ecuación de Freudenstein. Esta ecuación viene dada para mecanismos de 4 barras, donde K1, K2 y K3 dependen de las longitudes de los eslabones. Y se puede ver en el libro de texto a qué equivale la expresión de cada uno de estos. Más que nada, esta ecuación relaciona el ángulo de entrada, que sería θ2, con el ángulo que se tiene en la barra de salida, θ4. Así, se pueden plantear ecuaciones que definen simplemente una relación entre θ2 y θ4. Estableciendo estas ecuaciones, se tratan de resolver para encontrar cuánto deberían valer K1, K2 y K3. Y después de eso, entonces ya tratar de encontrar las longitudes de eslabones que correspondan a estos valores de K1, 2 y 3. Para la síntesis de movimiento en mecanismos, podemos optar por métodos gráficos o métodos analíticos. El método gráfico depende de la precisión del dibujo. Entre mejor elaborado y más grande, mejor. Además, cada intento requiere comenzar desde el principio el método. El mecanismo resultante se observará gráficamente de inmediato al terminar el método. Sin embargo, se debe hacer una maqueta o realizar alguna simulación para verificar el desempeño del mecanismo. En cuanto al método analítico, este requiere el planteamiento de ecuaciones vectoriales, la resolución de sistemas de ecuaciones y prácticamente el diseñador debe proponer valores arbitrarios para variables libres. Esto quiere decir que el éxito en cuanto a este método depende mucho de la experiencia de quien lo realiza. Además,
Una vez terminado, no se puede revisar el mecanismo inmediatamente. Es necesario dibujarlo para saber qué hemos obtenido y realizar maquetas o simulaciones para verificar su desempeño. En el libro de texto se presentan algunos métodos analíticos de los cuales se hará una pequeña revisión. Por ejemplo, tenemos el método de 2 posiciones. Queremos ir de la posición 1 a la posición 2, las cuales están dadas en referencia a un sistema coordenado fijo en algún lado. Ahora, una vez que tenemos esto, decidimos utilizar el mecanismo de 4 barras. Pueden ver que la figura anterior está aquí y tenemos el mecanismo de 4 barras. En el método que aquí se presenta, no se realiza el lazo cerrado del mecanismo de barras, es decir, no vamos a analizar esto. Ni vamos a analizar esto. En este método se analiza cada mitad del mecanismo. Es decir, vamos a realizar un lazo cerrado, pero será en esta pierna, yendo a la posición 1, y luego en la misma pierna, con referencia a la posición 2 del mecanismo. De la misma manera, se realiza con esta otra parte del mecanismo. Se analiza por secciones. Realizando el lazo cerrado del lado izquierdo, obtenemos esta ecuación. Al sustituir, tenemos 2 ecuaciones de las cuales se pueden definir 2 incógnitas. Una vez que se revisa esto, encontramos que se tienen 2 ecuaciones y 8 variables. De esas 8 variables, 3 vienen definidas por el hecho de que conocemos los puntos P1 y P2 de nuestro movimiento. 2 serán definidas por las ecuaciones y por lo tanto nos quedan 3 variables libres de las cuales nosotros elegiremos sus valores arbitrariamente. Ahora, dependiendo de cuáles de las 8 variables se eligen como libres, será el método a utilizar. Se pide al alumno que revise los métodos y las expresiones obtenidas en la sección 5.4 del libro Diseño de Maquinaria de Norton, segunda edición. Si aplicáramos el lazo cerrado a la otra pierna, puede revisarse que se obtienen expresiones muy similares, aunque las variables pues son distintas. ¿Sí? Aquí se tienen variables U, gamma, sigma, y de este lado son W, teta, beta, etc. Entonces, cada pierna se resuelve por separado y cuando se unen los resultados de ambas, entonces ya tenemos nuestro mecanismo. Una vez más, el alumno debe revisar las expresiones obtenidas en la sección 5.4 del libro. Y si desea emplearlas, deberá implementarlas en algún programa de computadora que le permita realizar los cálculos de una forma más sencilla. De hecho, esta sería la ventaja de los métodos analíticos. Los métodos analíticos nos permiten que podemos emplear las ecuaciones ya resultantes del método para elaborar distintas opciones, para ir probando distintos valores, a diferencia de los métodos gráficos que siempre se tienen que comenzar desde cero. Aquí se muestra, ahora para 3 posiciones, la ecuación de lazo cerrado entre la posición 1 y 2, la ecuación de lazo cerrado entre la posición 1 y 3. Este método se puede extender a más posiciones.
obtendríamos distintas ecuaciones de lazo cerrado, las cuales nos ayudarían a resolver nuestros sistemas. Sin embargo, los sistemas que se van a obtener son no lineales y pueden ser muy difíciles de forma analítica. Se recomienda el uso de métodos numéricos y de software para resolución de sistemas de ecuaciones. Aquí se presentan algunas referencias de la tabla 5.5 del libro a distintos métodos desarrollados por varios autores. Puede verse que existen muchos métodos y el alumno puede consultar las referencias para buscarlos y tratar de aplicarlos en caso de ser necesario.